El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:25 en la mañana, gracias por la sintonía. A esta hora vamos a comenzar con nuestro comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Estamos en el día 73 de cuarentena, de aislamiento, y lo pongo entre comillas porque ya no hay tal. Está claro que la próxima semana al menos, acá en Quito, ya viviremos una situación totalmente distinta, es decir, el panorama va a ser completamente distinto. Y estamos cerrando la semana número 11 desde que se adoptó las decisiones de restricción, de toque de queda, de aislamiento, de suspensión de la jornada laboral presencial para los sectores público y privado. Contarles para que tengan conocimiento, para que no se vayan a confundir. El lunes 1 de junio va a regir toda esta nueva regulación que ha sido aprobada en el curso de esta semana por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, para los semáforos rojo, amarillo y verde. Hay una serie de cambios. Por ejemplo, en semáforo rojo, el toque de queda ya no va a comenzar a las 2 de la tarde, sino a las 6 de la tarde. Creo que ese es el cambio que más ha llamado la atención, justamente, el hecho de que el toque de queda ya no será a las 2 de la tarde, sino a las 6 de la tarde, aun cuando el cantón esté en semáforo en rojo. Con el semáforo en rojo, además, se va a generar una medida distinta para la circulación de los vehículos particulares con base en los números en el último dígito de sus placas. De lunes a sábado van a poder circular 2 veces a la semana, tienen que estar pendientes de la calendarización, en semáforo rojo estoy diciendo. Si su cantón, el caso de Quito seguirá en semáforo rojo hasta el martes, ojo, el miércoles recién cambiará a semáforo amarillo. Hay otros cantones, sé que tenemos audiencia en Manta, en la provincia de Manabí. En Manta se van a mantener en semáforo rojo hasta el 10 de junio, de acuerdo a lo que conocí el día de ayer. Y hay otros cantones. La mayoría de cantones de la República seguirán la próxima semana en semáforo rojo. El lunes podrán circular los vehículos. Vamos a ver exactamente el grafiquito, aquí está. Podrán circular con semáforo en rojo los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2 y 7 el día lunes. El martes, cuyas placas terminen en 3, 4, 5 y 8. El miércoles, los vehículos cuyas placas terminen en 5, 6 y 9. El jueves, para placas 6, 7, 8 y 0. El viernes, para placas 1, 9 y 0. Y el sábado para placas 2, 3 y 4. El domingo no habrá circulación. Esto se ha anunciado por parte justamente de las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia. ¿Qué va a pasar desde el lunes, en cambio, para quienes residen en cantones en los cuales ya están en semáforo amarillo o desde la próxima semana van a comenzar con el semáforo amarillo? El toque de queda empezará a las 9 de la noche, 21 horas, y la circulación de los vehículos será con base en el dígito par e impar. Los lunes, miércoles y viernes circularán los vehículos cuyo último dígito es par. Es impar. Lunes, miércoles y viernes es impar. 1, 3, 5, 7 y 9. Lunes, miércoles y viernes podrán circular. Si su vehículo, si la placa de su vehículo, el último dígito es par, podrá circular los martes, los jueves y los sábados. Si el último número de su placa es 2, 4, 6, 8 o 0, el martes, el jueves y el sábado y el domingo no habrá circulación. Es muy importante, sobre todo para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, para nuestros internautas, acá en la capital de los ecuatorianos, que comprendamos que lunes y martes Quito va a seguir en semáforo en rojo, pero habrá estos cambios con la circulación, así que no se vayan a perder justamente sobre lo que estoy señalando, esta información que estamos proporcionándoles. El toque de queda empezará a partir de las 6 de la tarde, en el caso de Quito y los cantones que estén en semáforo en rojo. Quito se mantendrá así lunes y martes, pero para el miércoles Quito pasará al semáforo amarillo
y obviamente el toque de queda empezará a las 9 de la noche, así que habrá que estar pendientes. Más adelante vamos a hablar justamente con Guillermo Abad sobre esto. Nos preguntan qué pasa con los salvoconductos, pues siguen funcionando tal cual. Por ejemplo, para las actividades que se denominaron, se consideraron esenciales, se va a seguir manejando la misma lógica, es decir, con el salvoconducto se va a permitir que circulen independientemente del número de su placa. Hay, por ejemplo, actividades como el de los trabajadores de la comunicación que por la naturaleza de su trabajo deben trasladarse de un lugar a otro, con su credencial lo pueden hacer. O sea, igual va a pasar, y una cosa adicional que se ha incorporado, se clarifica que los abogados con su credencial podrán circular con semáforo en rojo, es decir, la credencial de los abogados termina siendo una suerte de salvoconducto ante la pregunta que nos están haciendo justamente nuestra amable audiencia. Les alerto, insisto, más adelante estaremos hablando sobre este tema con Guillermo Abad porque nos interesa mucho saber el tema de la circulación, el tema de la movilización en Quito. Hay dos temas que en lo personal me generan preocupación y ojalá que se entienda que la crítica que voy a hacer en este espacio es una crítica absolutamente constructiva y que no nos lancen los típicos trolls para tratar de desprestigiarnos por el pecado de manejar una actitud de criticidad. Pero hay cosas que no podemos dejar de comentar y que dan cuenta que no existe una sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace. No existe por parte de algunas autoridades, por parte de algunos actores políticos, por parte de líderes de opinión y por parte de un segmento de la opinión pública. Anoche la ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió un tuit de alerta en su cuenta Twitter. Se hizo una pregunta, dice textualmente el tuit, ¿qué tienen en común JL, líder de los choneros, y Jorge Glass? Que mañana, o sea hoy, ambos pretenden salir libres usando indebidamente, lo pone entre paréntesis, acciones constitucionales y que comparten abogado. Y acompaña el hashtag Cero Impunidad. Este tuit de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, estuvo acompañado del documento. Entiendo que un documento tiene que ver con el caso del denominado líder de los choneros. Y el otro documento con la situación del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Es el documento patrocinado por el mismo abogado, el doctor Harrison Salcedo. Harrison Salcedo, digamos, lo ubicamos porque patrocina la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, pero según este tuit de la ministra de Gobierno, también patrocina la defensa de JL, líder de los choneros. ¿Qué me preocupa a mí y qué quiero trasladar a nuestra audiencia dentro de mi comentario? Del presidente de la República o de ciertos ministros de Estado supuestamente dando órdenes a la Administración de Justicia. Muchas veces, el economista Rafael Correa, cuando fue presidente de la República, en sus enlaces ciudadanos o intervenciones públicas, pero fundamentalmente en los enlaces de los sábados, hacía llamados de atención a diversas actitudes de jueces, de fiscales, de operadores de justicia, y eso estaba mal, porque era considerado una intromisión dentro de la independencia que tienen que tener las funciones del Estado y que tiene que tener la Administración de Justicia. En múltiples ocasiones, el entonces ministro de Gobierno, llamado en aquel tiempo ministro del Interior José Serrano, recibió múltiples críticas por igualmente hacer declaraciones públicas o utilizar su cuenta Twitter para denostar decisiones judiciales. Fruto de ello, en múltiples ocasiones se denunciaba que operadores de justicia eran investigados y sancionados por el Consejo de la Judicatura que dirigía el doctor Gustavo Yal. O sea, yo les invito a que hagamos un ejercicio de memoria sobre lo que ocurría antes y que un segmento de la sociedad, entre ese segmento, la propia ministra de Gobierno, cuando todavía no era ministra, cuestionaba. Porque estaba mal. Y yo suscribo que estaba mal. Porque en este país, a lo largo de los años, uno de los cánceres que tiene la República, y perdón que mencione esta enfermedad, al referirme a esto me refiero al hecho de que el cáncer termina siendo una enfermedad incurable. Más allá de que algunos han logrado recuperarse, eso termina siendo una bendición.
y ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. La intromisión de la justicia o la intromisión hacia la justicia por parte de la política ha terminado siendo un cáncer en la vida democrática de la República a lo largo de los años. No ha sido exclusivo del momento político actual ni de los 10 años precedentes, sino que ha sido una actitud recurrente a lo largo de casi 41 años de vida democrática que tiene la República. Siempre se ha cuestionado la intromisión de la política en las decisiones judiciales. Un tema que lamentablemente no ha podido ser curado con el paso de los años. Por más que nuestros dirigentes políticos, que nuestras autoridades han ofrecido garantías para que la justicia pueda actuar con independencia, está claro que jamás la política ha dejado de meter sus manos en la justicia. Pero digo, estaba mal antes. Estaba mal que un presidente de la República cuestione decisiones judiciales y advierta públicamente a un juez, a un fiscal o a un operador de justicia. Estaba mal que un ministro del Interior escriba en su cuenta Twitter cuestionamientos abiertos hacia un juez, y estaba mal que tras esos cuestionamientos la judicatura le abra un sumario o un expediente, y que ese juez o ese fiscal eventualmente puedan ser destituidos. Estaba mal antes, está mal hoy y estará mal mañana. Matizo mi comentario para decir respetuosamente que este tuit de la señora ministra de Gobierno va en la misma línea de intromisión en las decisiones que independientemente debe tomar la Administración de Justicia. Los jueces, los fiscales, los operadores de justicia deben tener las garantías de que cualquier decisión que adopten no merecerá alguna arremetida del poder político de turno. Cuando hay una decisión judicial, está claro que hay una parte que se siente beneficiada y hay una parte que se siente afectada. Y una decisión judicial nunca va a satisfacer a todos, jamás. Siempre habrá alguien que se sienta beneficiado y alguien que se sienta perjudicado. Es así, así funciona. Pero es totalmente cuestionable que el poder político de turno continúe ejerciendo directa o indirectamente presiones sobre decisiones judiciales. Porque está claro que este tuit de la ministra de Gobierno ya implica indirectamente una presión sobre lo que puedan resolver las autoridades judiciales en torno a los recursos que han sido presentados por los mencionados privados de libertad. Quien funge o fungía de líder de los choneros y el ex vicepresidente Jorge Glass. La señora ministra de Gobierno es ministra de Gobierno, no es jueza de la Corte Nacional de Justicia. Por ende, tampoco es abogada ni forma parte de las partes procesales vinculadas a estos casos. Por ende, a mí me parece, y lo digo, insisto, respetuosa pero frontalmente, y ojalá que se entienda, que termina siendo un error que la ministra inclusive califique de indebidos los recursos que han sido presentados por el abogado que patrocina a estos dos personajes. Ese no es el rol de la ministra de Gobierno. Se supone que el Ejecutivo está al margen de la función judicial. O sea, al menos eso es lo que nos han dicho. Nos han dicho que hoy supuestamente hay libertad para que los jueces puedan dictar las sentencias o llevar adelante los procesos con libertad. Nos han dicho que los fiscales tienen libertad para poder investigar, no importa qué investiguen o a quién investiguen. Nos han dicho que tienen libertad para hacerlo sin temor ni favor. Así lo dicen. Así lo dicen. Demuéstrenlo hoy. Mi punto es ese. Ese discurso de la libertad debe traducirse en la praxis. Esta alerta, por ejemplo, generada por una autoridad que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la situación de dos privados de libertad. Este tuit es totalmente inconveniente porque termina reflejando una intención de entrometerse en un asunto que no le compete y que le corresponde exclusivamente a la Administración de Justicia. O
sea, ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. El presidente de la República es el jefe de la función ejecutiva. La función ejecutiva es independiente de la función judicial. Un ministro de Estado responde a la estructura de la función ejecutiva, sí, como parte del Estado. Pero un ministro de Estado no tiene injerencia o no debe tener injerencia sobre las decisiones privativas de la Administración de Justicia. Dejen que la justicia actúe, que la justicia resuelva. Mi punto es, ¿por qué ejercer presión desde la política? Si el día de hoy, si mañana, si pasado, un operador de justicia decide que efectivamente fueron presentados indebidamente los recursos constitucionales por parte de los mencionados privados de libertad, que sea una decisión de la Administración de Justicia, no que sea una decisión sustentada o basada en una advertencia generada por una autoridad que forma parte del poder político de este país. Y hay muchísimos abogados que han reaccionado frente a esta postura de la ministra María Paula Romo. Acá, por ejemplo, gracias Andrés, la abogada Gallegos, Mar Gallegos, en su cuenta Twitter, escribe, desatinado: los abogados no serán identificados con sus clientes y con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. Esto se dijo en el 8º Congreso de Naciones Unidas sobre la prevención del delito. Eso también. O sea, se señala o se cuestiona a un abogado por patrocinar a un cliente. ¿Dónde está la libertad del abogado para patrocinar al cliente que le plazca? Porque además, y yo les he dicho varias veces en estos micrófonos, nos guste o no nos guste, hasta el más contumaz violador o delincuente tiene derecho a tener un abogado. Por eso existen los defensores públicos, cuando alguien no tiene para pagarse un abogado. Ciertamente hay ciertos fascistas en la política ecuatoriana que cuestionan la existencia de los defensores públicos. En un mundo en donde se respeta el derecho, tiene que haber un abogado. Hasta el más contumaz criminal tiene derecho a un abogado. ¿Y el abogado por qué tiene que ser denostado por eso? Otra cosa pueden ser las malas prácticas de las cuales eche mano un abogado. Esa es otra cosa. Pero de suyo el abogado tiene derecho a patrocinar al cliente que quiera. Y si no quiere, pues no patrocina. Porque también los abogados tienen el derecho y la posibilidad de escoger, de elegir a quién patrocinan. Pero aquí se denostan abogados porque defienden a determinados clientes. Ah, como el cliente me cae mal porque el cliente es un corrupto, o pienso que es un corrupto, el abogado también es un corrupto. O sea, tenemos ese simplismo en el Ecuador. Y también dice la abogada Gallegos, criminalización mediática también es intromisión en la justicia, pero tapiñada. Termina siendo así. Termina siendo así. A eso me refiero yo cuando hablo de la sindéresis, de la ausencia de sindéresis. Lo que decía Pablo Encalada ayer. Pablo Encalada, crítico del gobierno anterior. Lo hemos tenido aquí un montón de ocasiones, pero crítico. Sobre esto que estoy señalando, la intromisión de la justicia. Pablo Encalada, crítico de José Serrano en su momento, del ministro del Interior. También critica en su cuenta Twitter la postura de la ministra Romo porque termina siendo una intromisión en una decisión que debe ser impartida por la justicia. La doctora María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, escribía ayer: las personas que cometen delitos deben ser procesadas y condenadas, pero como seres humanos tienen derecho de intentar los recursos de su disposición en la jurisdicción interna. Esto no debe ser motivo de hostigamiento por parte de ninguna autoridad, y utiliza un término, hostigamiento. Este tuit puede ser considerado una suerte de intromisión, pero también de hostigamiento, sobre lo que eventualmente podría resolver la Administración de Justicia. O sea, yo sí quisiera que haya claridad sobre el punto que estoy planteando. Ni antes, ni ahora, ni mañana. En el mundo ideal, en un país democrático, en un país que se precia de respetar el Estado de Derecho, amable audiencia, la justicia debe ser independiente, pero de verdad independiente. Si a una autoridad no le gusta una disposición judicial o una decisión judicial, esa es otra cosa. Pero generar estas alertas sobre algo que va a ocurrir implica una presión. Presión para el operador de justicia que va a conocer. Puede ser que a la gente no le guste lo que ha sido presentado.
Para eso están las cortes. Dejemos que la justicia trabaje y haga lo suyo. Al menos eso no es lo que nos vendieron. No nos vendieron que en este nuevo momento se iba a permitir, o sea, se iba a garantizar la independencia de la administración de justicia. Eso no fue lo que nos han dicho. Eso no es lo que nos ofrecieron. Cúmplanlo. Hay que ser más prudentes en el uso de las palabras. Mucho más prudentes. La ministra María Paula Romo es hoy ministra de Estado. Ya no es una activista, ya no es una académica, ya no es una analista política. Se supone que no está haciendo activismo político. Ella está cumpliendo un rol. Ella representa a un ministerio. Ella es ministra de Estado. No es lo mismo ejercer o hacer una declaración desde la condición de ministro de Estado que hacerla desde el activismo político. No es lo mismo. No, así no funciona. Entonces yo parto justamente de este que para mí termina siendo un desatino, que ha sido rechazado por parte de muchos abogados. He leído 3 casos de abogados que justamente los leí esta mañana y que no están de acuerdo con esta postura que ha sido adoptada por la ministra de Gobierno. Dejen que la justicia actúe. Que la justicia determine si efectivamente los recursos constitucionales presentados por el líder de los choneros y por Jorge Glass Espinel son indebidos y que deben ser rechazados. Pero que la justicia lo resuelva. Porque ¿saben qué va a pasar? Si el día de hoy, por ejemplo, la Administración de Justicia decide desechar ambos recursos, el presentado por el líder de los choneros y el presentado por Jorge Glass, automáticamente, necesariamente vamos a atar con este tuit de la ministra de Gobierno. Es que es así. Termina siendo así. Aquí somos unos campeones para hilar fino. En el Ecuador, pero somos los campeones para hilar fino. Y esto ocurre porque las propias autoridades o el propio poder político, y perdón el uso del término, pero voy a hablar de modo coloquial, el propio poder político da papaya para que no haya credibilidad en el discurso ni en la praxis, para que la gente no crea en el funcionamiento de la institucionalidad y para que muchas veces se asuma que cuando alguien dice algo lo hace con segunda. Y eso aplica sobre todo para el poder político. Porque al final del día las cosas no han cambiado. Termina siendo así. Y si ustedes se dan el trabajo de revisar estos 41 años, casi 41 años de vida democrática de la República, desde 1979, se van a encontrar con N cantidad de episodios en los cuales toda la vida, yo no recuerdo un solo pasaje en la historia política de la República que no se haya garantizado la independencia del poder judicial. Y que en la praxis esa garantía no se haya cumplido. A los más jóvenes que nos están escuchando aquí, a los más jóvenes, que siempre les pido, les sugiero revisar la historia. Hasta antes del año 98, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran sujetos de enjuiciamiento político por parte del Congreso Nacional. Entonces, el magistrado de la Corte estaba atado directamente a los avatares de la política. Revisen la historia hasta el año 98, así era. En el año 97 nos preguntaron a los ecuatorianos en una consulta popular, en esa consulta donde legitimaron la destitución inconstitucional de Bucarán y legitimaron la designación del interinazgo del doctor Fabián Alarcón. Nos preguntaron si nosotros los ecuatorianos estábamos de acuerdo con que el Congreso no meta las manos en la justicia. Dijimos que sí. Pero a la vuelta del camino resulta que el Congreso por última vez designó Corte Suprema de Justicia, por última vez. Y esa Corte dizque iba a ser la Corte a perpetuidad, que ya la política no iba a meter sus manos. Pues en el 2004 la política metió sus manos, como se lo dijimos hace pocos días al expresidente Lucio Gutiérrez, porque él convocó un Congreso extraordinario en noviembre del 2004 para que la mayoría integrada por el Partido Revolucionario Ecuatoriano y la Sociedad Patriótica, entre otras organizaciones políticas, destituyan de modo inconstitucional a la Corte Suprema. Por eso,
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos condenó, al Estado ecuatoriano le condenó a indemnizar a los jueces de esa Corte Suprema de Justicia y a quienes integraron el Tribunal Constitucional de la época. Los casos Quintana Coello y Camba Campos, para los abogados más jóvenes para que los revisen. El Estado ecuatoriano fue condenado por irrespetar los derechos de esos magistrados. La política no tenía que meter sus manos en la justicia y lo hizo en diciembre del 2004, como lo hizo en el 97. Y como siguió ocurriendo después. No tengamos la memoria corta. Es tiempo de que exijamos que el poder político saque sus manos de la justicia. Y es tiempo de exigir que el poder político sea mesurado en sus expresiones respecto de las actuaciones de la Administración de Justicia. Puede no gustarnos, pero es tiempo de que empecemos a respetar el Estado de Derecho en el Ecuador. No solamente llenarnos de discursos rimbombantes y pomposos, hablando de los aires de libertad, de la libertad de expresión, que supuestamente ahora todos pueden denunciar, que la justicia es independiente, y resulta que nos encontramos con este tipo de cosas. Que se entienda, por favor, lo que estoy diciendo. Ni antes, ni ahora, ni mañana. Dejen que la justicia falle en derecho, de manera independiente. No ejerzan presión sobre la justicia. Demuestren en la praxis lo que dicen en el discurso. Demuéstrenlo y no dejen en el ambiente estas dudas. Me alegro no estar solo en esta visión, porque, insisto, varios abogados se han pronunciado al respecto.